Bien, pues vamos a seguir con Corintios. Realmente estamos todavía en el principio. Yo no sé si va a pasar como con nuestro querido hermano Santiago, que estamos haciendo Isaías, que dura, no sé, más de un año, pero iremos poquito a poco con las cartas a los Corintios. Estamos en el capítulo primero, Primera Corintios, capítulo primero. Guillermo, ¿puedes orar por favor, pidiendo al Señor que bendiga su santa palabra? Señor, y te damos gracias, Padre, por favor, por tus cuidados, por tu misericordia. Y ahora te pedimos de una manera especial, Padre, que tú bendigas esta palabra que has puesto en la boca de nuestro hermano Fernando, Señor, y que pueda servir, Padre, para el enriquecimiento nuestro, Señor, y para aprender cada día más y más de ti. Amén. Gracias por esa palabra preciosa y bendita que nos has dejado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Bien, hemos empezado, estamos en el capítulo primero, hemos empezado a conocer en los días anteriores pues el contexto de la iglesia de Corinto, una iglesia con serias dificultades, con problemas, pero también la manera como Pablo se acerca a esos problemas que dicha iglesia estaba experimentando. Y es muy importante, una iglesia con problemas, pero Pablo se está acercando a los creyentes con una ternura, para luego darles caña, claro, pero con una ternura y reconociendo cosas tan importantes como que Dios, como veíamos el último día, Dios, a aquellos hermanos, a aquellos corintios, dice que los llamó, los justificó y los glorificó. Y que la obra de Cristo en sus vidas es completa. A pesar de los fallos, a pesar de los pecados y de los errores, la obra de parte de Cristo es completa. Y para nosotros eso también es una tranquilidad. Que lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, o está haciendo en nuestras vidas, es algo completo. Otra cosa es que metamos la pata, otra cosa es que tomemos decisiones equivocadas y que incluso hagamos daño. Y ahí, por eso viene todo el proceso de sanación y de restauración. Así que esa realidad espiritual que estaban viviendo la iglesia en Corinto, la conclusión que estaba sacando Pablo es de que lo importante era la comunión con Cristo, y esa iglesia estaba pasando por esos problemas. Uno de ellos lo veíamos el martes pasado, el tema de esas contiendas, esos conflictos, esas divisiones, esos favoritismos que se estaban dando en el seno de aquella iglesia. Y Pablo quiere dejar claro que Cristo no está dividido. Cristo no está dividido. Y prueba de ello pone Pablo del tema del bautismo. El bautismo, este sumergirse en aguas como símbolo de esa unidad con Cristo y con su obra, eso nos garantiza, es un sello que nos dice, nos asegura, o por lo menos nos testifica de nuestra unión con Cristo y también de nuestra unión con otros hermanos, con el resto de la iglesia. Y acababa el otro día Pablo diciendo que para él su propósito principal era predicar a Cristo. Dejémonos de tonterías, dejémonos de divisiones, que no son tonterías, dejemos de conflictos. Lo que me dedico, decía Pablo, es a predicar a Cristo. Y es verdad, nosotros somos una iglesia, una comunidad cristocéntrica. Por todos los poros nos salen esa convicción de que Cristo lo es todo y para nosotros es vital. Bien, pues vamos a seguir entonces con los versículos del 18 en adelante. Vamos primero a hacer una lectura de una parte parcial. ¿Vale? Vamos a ver si esto lo tengo en marcha. Ahora. Vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 1, versículos del 18. Ahora vamos a leer del 18 al 25. Y aquí sí que os pido, los hermanos aquí presentes, que leáis un versículo cada uno, por favor. No sé, por ahí, por ejemplo,
¿Empiezas tú, Guillermo? Venga. Bien. Y vais pasando. Un versículo cada uno hasta el 25. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Versículo 20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha ennoblecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Quién sigue? Ana. 21. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los judíos, 22, los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. 23. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para aquellos que son llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque el insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Muy bien, amén. Hasta aquí. Luego seguimos, avanzaremos hasta el 31. En primer lugar, es escándalo para los judíos y al mismo tiempo es una necedad, es una estupidez el Evangelio para los griegos, está diciendo Pablo. Efectivamente, la predicación del Evangelio producía tremendas reacciones en dos grandes sectores de la sociedad en Corinto. Y que ese conflicto era extrapolable también a otras iglesias, como lo es extrapolable también a nuestra propia iglesia o el tiempo contemporáneo. El mensaje de los cristianos, tanto a judíos como a griegos, les parecía una auténtica locura, les parecía una auténtica necedad, y tanto a aquellos piadosos judíos, religiosos, que conocían muy bien las leyes del Antiguo Testamento, como a los cultos griegos, que conocían mucha historia de sus filósofos y de sus razonamientos. Y lo que está diciendo Pablo es que mientras que para los que creen y aceptan el mensaje de la cruz es salvación, para los que rechazan ese mensaje es una auténtica locura. Así que no es de extrañar que cuando tú y yo hablamos a nuestros seres queridos, a nuestros amigos o vecinos o a los que van por la calle, les hablamos del Evangelio, no es de extrañar que les parezca también que algo falla en nuestro cerebro, ¿verdad? Que algo no funciona muy bien, porque todavía no entienden, no conocen. Como nos pasó a cada uno de nosotros. Cada uno tiene su experiencia y su testimonio. Y al principio nos podía parecer una auténtica locura. ¿Cuál era entonces el mensaje, ese mensaje cristiano que llevaba precisamente a posicionar tanto a judíos como a griegos? Si fuéramos a los 4 grandes, no vamos a entrar en los detalles, pero si alguno quiere tomar nota, que sepas que si fuéramos a los 4 grandes sermones del libro de los Hechos, que por boca del apóstol Pedro él da, hay 4, podéis ver aquí en Pentecostés, nos suena, él dio ese mensaje que hubo esa conversión tremenda, allí en el pórtico de Salomón, cuando también hubo la sanación del cojo, o ante el concilio de Jerusalén, y después el caso de la conversión de Cornelio y su familia. Cuando analizamos esos mensajes que dio Pedro, encontramos ciertos elementos que son constantes y básicos en la predicación del Evangelio. Como digo, no vamos a entrar en los detalles, si no nos ocuparíamos aquí mucho. Pero sí observamos estos 5 puntos. En primer lugar, en esos mensajes que Pedro daba y que lo dio con detalle, encontramos en primer lugar que ha llegado el momento, el gran momento prometido por Dios. Es la hora de la verdad, es la hora de escuchar y es el momento de que tú escuches ese mensaje. Eso es lo primero que iba diciendo Pedro. En segundo lugar, lo que hace Pedro es exponer la vida, hace un resumen
de la propia vida de Jesús, tanto su ascendencia como su muerte, su obra y su resurrección. En tercer lugar, Pedro lo que hace es afirmar que las profecías se han cumplido. Todas las profecías del Antiguo Testamento relacionadas con el Mesías han tenido su cumplimiento con el Mesías. Pero también anunciando que Jesucristo va a volver. Que es una realidad de que en los planes de Dios hay un momento en el que Jesús va a regresar y va a poner su pie de juicio sobre este mundo. Y en quinto lugar, después de exponer el Evangelio, Pedro lo que hace es un llamado al arrepentimiento y a que reciban al Espíritu Santo. Bien, este esquema tan sencillo, a ver si lo pudiéramos absorber nosotros. Cuando tú tienes que compartir el Evangelio con otras personas, pues, ¿qué menos que esto? ¿Qué menos que esto? Claro, a veces nos enrollamos y le damos 1000 vueltas, ¿no? Pero el mensaje que provocaba conflicto entre aquellos griegos y también entre los judíos era porque el mensaje que se estaba dando era este. Ha llegado el momento, ahí está Jesús, Él ha muerto por ti, pero ha resucitado, lo cual eso era ya el no más, y además se ha cumplido en Él todas las profecías, pero además es que va a volver. Así que, ¿qué toca ahora? Arrepiéntete, abre tu corazón a la obra redentora de Cristo. Pues estos 5 puntos claves de la predicación producían 2 efectos. Conversión, habían personas que aceptaban el Evangelio, que iban a los pies de Cristo, pero también había todo lo contrario, ¿verdad? Todo lo contrario, como era ese rechazo, y ese rechazo sigue siendo vigente hasta hoy. Así que no es este mensaje que hay aquí no es algo del pasado, sino que somos testigos de que también es el presente, es nuestro presente. Ahora, vamos a ver por qué. ¿Por qué para los judíos era un escándalo? Básicamente, podríamos decir muchos motivos, pero básicamente 2 razones. Para ellos, en primer lugar, era inaceptable que el que uno que había acabado su vida en una cruz pudiera ser el escogido de Dios. ¿Cómo es posible que el Mesías acabase muerto en una cruz? Eso no entraba en sus esquemas. Porque la ley, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, por ejemplo, capítulo 21-23, hay una frase que es lapidaria, dice, maldito por Dios es el colgado. Y se agarraban a ese texto diciendo, es imposible que si ese Jesús era el escogido, pudiera morir en una cruz, colgado en una cruz. Y no importa que ellos estuvieran delante, como nosotros, el texto de Isaías 53, donde refleja precisamente ese Mesías doliente, ese Mesías sufridor. Y lo tenían ahí en el texto. Y sin embargo, no podían aceptar que el Mesías fuera alguien que sufriera en una cruz. La cruz era, y es hoy, por desgracia, para los judíos, una barrera infranqueable para creer que Jesús es el Mesías prometido. Y gracias a Dios, por su pura gracia, que hay judíos que reconocen en Cristo ese Mesías. También, en segundo lugar, los judíos no querían más que señales, milagros que indicasen que Él era el Mesías. ¿Os acordáis cuántas veces los fariseos y los saduceos se acercaban a Jesús pidiéndole señales, verdad? Bueno, la cosa está que precisamente cuando Pablo está escribiendo estas cartas es que era una época en la que había muchos mesías, había muchos que intentaban decir o predicaban que ellos eran los mesías y arrastraban a las gentes. Arrastraban a las gentes, y hay muchos casos en la historia, solo ahora menciono uno, un tal Teudas, que convenció a miles de personas a que dejaran sus hogares y que le siguieran al Jordán, prometiéndoles que las aguas del Jordán se abrirían como
tiempos de Josué. Y claro, Jesús solo veían a uno que era manso, que era humilde, alguien que evitaba precisamente el espectáculo, alguien que servía a los necesitados, que se identificaba con el pobre, con la viuda, con el leproso, y eso parece que no entraba en sus esquemas. Así que estos son dos, pueden ser más y son más seguro, pero para ellos era un escándalo el creer en este Jesús. Para los griegos el mensaje tampoco tenía demasiado sentido. Para los griegos habían algunas características que no encajaban. Cuando digo los griegos, es la cultura griega, los gentiles en general. Para los griegos, una cualidad característica de la idea de Dios es una palabra griega, apatheia, que significa algo así como que Dios tenía que ser incapaz totalmente para sentir o experimentar tanto alegría como tristeza. ¿Qué significa eso? Pues que si algo externo le afecta a Dios, entonces ya no es Dios. Y por lo tanto, pensar en alguien como Jesús que experimentó el dolor, eso le llevaba a la conclusión de que no podía ser que Jesús fuera Dios. Y aún iba más lejos, pensando en la encarnación, en la encarnación de Cristo, lo que el Evangelio de Juan nos habla, ¿no? De que la palabra, el Logos, se hizo carne y habitó entre nosotros. Esa idea, tenían que romper esa barrera. También los griegos buscaban sabiduría, el concepto de la sabiduría, ¿no? La sabiduría se identificaba con una persona pues lista de mente, astuta de lengua, con facilidad de comunicación, un acróbata de estos intelectuales, con mucha retórica, con persuasión, y que podían incluso manejar conceptos del bien y del mal y hacer ahí un cóctel. Sin embargo, se encuentran con un Jesús que, en lugar de palabras altisonantes, aquel predicador tenía una manera sencilla de comunicar, de conectar con la gente, con parábolas, con frases, con pequeños mensajes, que hacía que las gentes más sencillas pudieran entender y aceptar el mensaje. No filosofaba, no creaba escuelas de filósofos, no era sabio o un sabio, sin embargo era el maestro por excelencia. Por eso Pablo, que conocía muy bien la cultura griega en Corinto, y vamos otra vez a Corinto, Pablo, que conoce muy bien la cultura griega, decía que la palabra de la cruz es locura. Es locura, lógicamente. Para ellos, sus esquemas no entraban en la palabra del Evangelio. Cuando estamos nosotros metidos en nuestro esquema mental, nos parece una absurda locura. Y justamente lo que está diciendo Pablo es que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura, y ahí hace un juego de palabras, por la locura de la predicación. Y es verdad, cuando compartimos el Evangelio, en un sentido, somos conscientes que eso trastoca totalmente los esquemas que tenemos las personas. Nuestro esquema de valores, lo que creemos que es de verdad más importante o más justo, y el Evangelio nos confronta con nuestra propia realidad. No solo eso, sino que Cristo, dice en el versículo 24 que hemos leído, dice: más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. No importa que haya ese rechazo de parte de los religiosos, que aparentemente sabían mucho del Antiguo Testamento y de las leyes que Dios había dado en el pasado. No importa que los griegos fueran tan sabios y filósofos
Lo que sí que importaba es que había una realidad, y hay una realidad, que Cristo es, dice, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y eso es lo que produce el verdadero cambio. Por eso el versículo 25 dice que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Claro que aquí hace un juego de palabras Pablo, ¿no? Ni Dios es débil ni Dios es insensato, pero es una manera de llamar la atención, aun suponiendo que Dios fuera así, débil e insensato, pues es todavía muchísimo más grande que cualquier hombre, cuando digo hombre me refiero al ser humano, pueda entender. Y no por eso vamos a menospreciar la inteligencia, ni tampoco vamos a menospreciar, ni debemos de menospreciar todo lo que el hombre es capaz de hacer en el avance tecnológico. Hoy, no sé si habéis visto, han sacado, me parece que hoy o ayer, no estoy seguro ahora, unas imágenes de la Vía Láctea. ¿Alguien lo ha visto eso? Fue ayer. Tremendo, tremendo, ¿no? Una de esos telescopios que están viajando hacia no sé dónde. Tremendo, ¿no? La inmensidad del universo, ¿no? La inmensidad del universo. Y eso lo podemos ver gracias a la inteligencia, a la sabiduría que Dios ha puesto en el hombre, y somos capaces de hacer grandes cosas, como somos capaces también de hacer grandes barbaridades, ¿verdad? Bien, entonces Pablo hace esta distinción, pero inmediatamente a los corintios los quiere poner en su sitio. Y leemos ahora del versículos 26 al 29. Del 26 al 29. Podemos seguir leyendo. ¿Dónde se ha quedado esto? ¿Tienes tú? Pues mirar, hermanos. Espera, un momentito. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 26. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Y puedes seguir leyendo, por favor. Continúa. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Amén. Lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Muy bien. Aquí ya empieza Pablo a poner a los corintios un poco en su sitio. Vale, ya os he hablado de Cristo, os he hablado, ya he puesto una diferencia o he aclarado la actitud de unos y de otros. Y ahora, después de esta consideración, Pablo se dirige a los creyentes, a estos hermanos de Corinto, reconociendo de nuevo su relación. Hermanos. Nos suena un poco raro, ¿no? Con una tradición aquí en nuestro país, ¿no? El hermano y la hermana parece que sea determinadas personas que profesan una orden religiosa, pero no. La palabra aquí nos habla muy bien de esa relación que podemos tener todos los hijos de Dios, porque somos hermanos, hijos de un mismo Padre Celestial. Y Pablo en estos momentos vuelve otra vez a usar esta palabra. Lo ha estado usando unos versículos anteriores, lo usa de nuevo, es un término que lo va usando. Pero entonces dice, hermanos, mirad vuestra vocación. No es una vocación profesional. Precisamente, estos hermanos ni eran sabios según la carne, según su naturaleza humana, ni eran poderosos, ni nobles. En su mayoría, por lo que estamos viendo, era gente del pueblo, por decirlo de una manera sencilla, ¿no? Aquí Pablo muestra una satisfacción del hecho de que la mayor parte de los miembros de la iglesia de Corinto eran gente sencilla, humilde,
que se podía encontrar en el mundo. Tampoco debemos pensar que el Evangelio solamente es para los sencillos o los humildes o los pobres o los que carecen de recursos. Ya vemos en la iglesia primitiva y en los textos bíblicos cómo habían personas de la sociedad que tenían cargos, responsabilidades y que habían conocido al Señor, se habían entregado al Evangelio. Tenemos algunos casos. En Hechos capítulo 17, versículo 34, habla de Dionisio de Atenas. Luego está Sergio Paulo, que fue un procónsul en Creta, también en Hechos. O las señoras de la nobleza que aparecen en Tesalónica y Berea, en Hechos 17. O Erasto, tesorero de la ciudad allí de Corinto. En fin, hay diferentes citas que nos recuerdan que personas de cierta alcurnia o cierta responsabilidad habían abrazado el Evangelio. Algo ocurrió también con la Reforma Protestante aquí en España. En el siglo XVI, cuando empieza a ponerse en marcha la Reforma, echó raíces precisamente en sectores culturales y políticos dentro de la nobleza, y luego vino la Inquisición que sesgó el avance del Evangelio. También en el siglo XIX, a mediados, a partir del año 68, de 1868, también el Evangelio fue arraigando en personas que tenían una preocupación espiritual importante. Algunos eran religiosos, pero luego, ya lo sabemos, el Evangelio fue creciendo mucho a principios del siglo XX, pero luego con la dictadura franquista y asociado con la Iglesia Católica Romana de entonces, también hubo otro sesgo. Pero el Evangelio no solamente prendió en la nobleza o en gente con cierta cultura, todo lo contrario, también prendió entre las gentes de todas las condiciones sociales, todas las condiciones culturales o económicas. Pero parece ser que en Corinto habían muchos de condición humilde, profesionales, artesanos, esclavos. Se calcula, solamente como un dato, se calcula que en aquella época, en el Imperio Romano, que abarcaba todo lo que era el arco mediterráneo y parte de Europa y norte de África, se calcula que en el Imperio Romano habrían unos 60 millones de esclavos. Y el esclavo era considerado como una herramienta viva. No tenía derecho a nada. El amo podía disponer de la vida del esclavo, y si la esclava tenía un hijo, pues como el pastor que cuida de las ovejas del rebaño, pues mira, a lo mejor ese niño se quedaba dentro del rebaño. O si enfermaba y se hacía viejo o vieja, y ya tenía la libertad para matarlo. Pero ¿qué hizo el Evangelio? El cristianismo prendió también en las clases pobres, en las clases sencillas, pero también entre los esclavos, y le dio la dignidad que no tenían, que carecían, porque ya dejaban de ser cosas para ser hombres y mujeres con valor. ¿Por qué? Porque se transformaban nada menos que en hijos e hijas de Dios. Y vemos y conocemos algunos testimonios que aparecen aquí en las Escrituras. Y esa es la grandeza del Evangelio. No importa la condición, no importa lo que otros opinen de ti o quieran hacer contigo, cuando tú te entregas a Cristo, tienes una relación especial con nada menos que con el Padre Celestial. El Espíritu Santo viene a morar en tu vida, tienes un amigo permanente y un maestro que es Cristo Jesús. Y eso, ahora que hay mucha moda, ¿no? y reivindicativa, y yo digo que con razón, ¿no?, de reivindicar cosas como, por ejemplo, el valor de la mujer, cuando Cristo ya estaba poniendo en alza a la mujer que estaba siendo tan poco considerada en su momento. Por eso dice, versículos 27 y 28 que ha leído Roger,
que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Dios rechaza la sabiduría humana. Dios rechaza los resortes políticos, religiosos, militares, y Él promete que aquel que es humillado será ensalzado. Decía Pablo también en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 17, que tenemos este tesoro que estaba mencionando antes, en vasos de barro, que somos nosotros, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No hay mérito propio, no hay mérito ninguno que uno pueda decir, yo es que me lo merezco, sino el mérito es de Dios. Pero Dios nos exalta y nos ensalza para que un día podamos estar con Él por toda la eternidad. Podemos caer quizá en la tentación, podríamos caer en la tentación que lo conocemos también en la historia de la Iglesia en general, en la tentación de que una iglesia fuerte es aquella que tiene todos los recursos, todo el dinero, que tiene un buen templo, un pastor o varios pastores asalariados, una economía saneada, una membresía llena de profesionales. Podríamos pensar que entonces sí que aquí es una iglesia que funciona, ¿verdad? ¿No? Pero todo esto no está nada mal. Sin embargo, estos versículos que Pablo aquí está enseñando nos recuerda lo importante que nos humillemos delante del Señor, pidiendo que su ayuda, con su poder, nos ayude a discernir en dónde está la verdadera potencia espiritual que está en Cristo. Por eso acaba el versículos 30 y 31. Vamos a leer 30 y 31. ¿Quién lo lee ahora, por favor? Por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloriese en el Señor. Amén. Hace una conclusión de toda esta reflexión, Pablo, y dice, por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Pablo acaba un poco todo este capítulo con una referencia a un texto que también encontramos en el libro de Jeremías. Jeremías, capítulo 9, por favor, idlo a buscar. Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Jeremías, espero que lo tengáis todos los que estéis aquí. Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24. Miguel, ¿lo puedes leer, por favor? Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, porque yo soy Jehová, que hago misericordia y juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Yo hago misericordia, juicio y justicia. La verdadera religión empieza solamente cuando nos damos cuenta de que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Y que Dios es el que puede hacer y además lo hará. Cuando llegamos a esa conclusión, para entender lo que es la vida eterna, lo que hay después de la muerte, lo que es llevar adelante esta vida con tantas dificultades, si no entendemos, si no aceptamos de que es Dios el que puede hacer y es el que lo hará, entonces no habremos entendido nada realmente del Evangelio. El hecho alucinante de la vida es que son las personas que se dan cuenta, somos las personas que nos damos cuenta de nuestra debilidad y que ignoramos realmente el hecho de que podemos ser
sabios y fuertes en Cristo. Es un hecho de la experiencia en el que el que se cree que puede arrastrar la vida por sí solo es el que va a sufrir un naufragio. Y eso es la realidad de muchas personas. O quizá tu propia realidad o un momento de tu vida, ¿no? Creías que, no, yo lo voy a conseguir, yo voy a superar eso. Y uno tiene que rendirse delante de Dios y dejar que Dios haga la obra. Jesús lo repitió constantemente en sus mensajes. Yo te alabo, oh Padre, leemos en Lucas, en la oración que hace el Señor Jesús. Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agrada. Así que cuanto más queremos saber, cuanto más queremos ponernos en el lugar de Dios, peor lo llevamos, porque nos estamos alejando realmente del plan de Dios. La verdadera gloria radica, dice aquí, porque por Él, versículo 30, estáis vosotros en Cristo Jesús. Se lo estoy diciendo a los corintios, que luego les va a dar caña, ¿eh? Pero vosotros estáis en Cristo Jesús. Y entonces dice, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Nos está hablando de nuestra posición espiritual y actual, se encuentra en Cristo Jesús. No se encuentra en tus obras, no se encuentra en tus habilidades o en tus dones, sino porque posicionalmente estamos en Cristo Jesús. Pablo no cesa de recalcar esta posición del verdadero creyente, lo hace en diferentes momentos de sus cartas. Es precisamente en Cristo donde encontramos, donde tenemos estos 4 puntos que son vitales de la... Uy, aquí se ha desplazado, pero los voy a recordar. Estos 4 puntos vitales que son puntales en la doctrina de la fe. En primer lugar, sabiduría. Sabiduría, dice, hecho por Dios sabiduría. Ese conocimiento de Cristo por tener a Cristo en nuestra vida. Y como dice en otros pasajes, de tener la mente de Cristo. Solo siguiéndole a Él, aprendiendo de Él, conociéndole día a día, poco más. Solo escuchándole a Él vamos a escuchar la verdad. Y Jesús es el experto de la vida, Jesús es el experto de la verdad. Así que si quieres ser sabio, acércate a Jesús. Pero también otro puntal es la justificación. El medio para justificar al condenado por la ley de los 10 mandamientos que nos cuesta tanto imposible cumplir. Tenemos algo que Pablo lo describe muy bien en Romanos, capítulo 3, capítulo 4, y Gálatas también habla sobre esto, el tema de la justicia. Somos justificados gracias a la obra de Cristo. Y gracias a esa justificación podemos tener esa relación con Dios. En tercer lugar, la redención. Dice en el versículo 30 que en Cristo Jesús, dice, hemos sido hechos también por Dios, justificación y redención. La muerte expiatoria de Cristo nos ha libertado. Redención es esto, es liberar algo, redimir algo. Nos ha liberado de la esclavitud del pecado y también del diablo. Cristo pagó el precio de nuestro pecado en la cruz. Así que Jesucristo era el único que podía librarnos del pecado, tanto del pecado pasado como del presente como del futuro. Jesús es aquel que nos va a liberar de la esclavitud del pecado y de tu egoísmo. Y finalmente, santificación. Habla de santificación. Hombres, mujeres que antes éramos del mundo, ahora estamos entregados al servicio del Señor.
Que antes estábamos entregados, nuestra vista estaba puesta en las cosas que Satanás también nos distraía y nos arrastraba, y ahora estamos puestos, tenemos puesta nuestra mirada en Cristo y podemos vivir vidas de consagración, de integridad, y por eso Él es el único que puede darnos esa libertad. Ahora, toda esta obra magnífica es de pura gracia. No hay otorgado ningún mérito. Por eso al final acaba este capítulo, esta reflexión que hace Pablo, acaba con esta frase. Dice, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Es decir, cuando tú tienes claro dónde está Cristo en tu vida, tu yo ya no ocupa el lugar que está ocupando. Cuando Cristo es el centro, si tengo que gloriarme en algo, si tengo que decir qué guapo que soy, qué buena persona que soy, si soy algo, lo soy gracias a Cristo. Y eso nos ha de llenar de gozo y de tranquilidad, de paz, porque sabemos que Dios hace bien las cosas y es lo mejor para nosotros. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?